Es ya por segunda ocasión que tengo la oportunidad de que compartamos juntos y poder trazar los temas que en Expo Biblia son para ustedes vitales. Bien, el tema que nos convoca, el tema que nos reúne, es el tema del amor. Podríamos decir que es el tema central de la Biblia. Es donde nace todo el proyecto redentor de Dios. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al cosmos, al mundo, que se propuso redimirlo, reconciliarlo, reunirlo, dice Pablo en Efesios 1:10. Poner a Jesús al frente de la nueva creación. Pero ¿de dónde nace eso? Nace de la fuerza amorosa de Dios. Es su amor el motor de toda la redención. Y aquí haremos una serie de precisiones, porque no podemos hablar del amor de manera unilateral y aislada, porque es una palabra, amor es una palabra que pertenece a un conjunto de palabras que hablan de una iniciativa de Dios de darse al mundo, y no podemos entender el amor de manera aislada como concepto, sino integrarlo al conjunto de conceptos que comparten una semántica, que forman parte de una familia y que transmiten una sola idea. Dios es movido por el amor y Dios quiere construir sobre la base de ese amor un mundo de amor. Pero no lo podemos dejar aislado, porque corremos el riesgo de degenerar el sentido de la palabra, como lo ha hecho Hollywood, como lo han hecho las canciones, de vaciarlo de la riqueza y la complejidad y la relacionalidad que tiene con otros términos, y lo ha reducido a un mero sentimiento casi efímero, casi pasajero, y que nos ha llevado a tener ideas equivocadas del amor, que nos ha llevado a una incomprensión, y al no entender lo que es el amor nos lleva a una equivocada práctica del amor. Decir te amo debería ser como la fase última de una relación seria que ha entendido que es el amor. Pero digamos que ahorita se conocen y al segundo día ya se dicen te amo, ¿verdad? Y luego a los 2 días ya no te amo. Esa forma espúrea de entender el amor es fruto de esa simplificación, de ese rebajamiento de sentido que se ha hecho a través de la música, el cine, dejándolo como algo tan espúreo. Y frases como el amor es una plantita que hay que estarla regando porque si no se muere, son ideas que se nos vienen de la idea del amor que nos da Hollywood. Pero el amor no deja de ser, el amor, si es amor, no deja de ser. El amor es firmeza. Por eso hay otra palabra que le va a acompañar, que es gesed, la determinación, la firmeza de que ese amor prevalezca hasta el final. Por eso no lo podemos dejar aislado, porque se desplazaría a sentidos equívocos y lo peor, a prácticas equívocas, y se diluiría lo que Dios propone para la creación. El amor es motor y es proyecto, y va unido a una serie de términos. Quiero
ir desarrollando algunas reflexiones sobre el amor para ver las dimensiones complejas. En la Biblia vamos a encontrar una serie de términos familiares, hermanos, del cual el amor pertenece a ese mundo de palabras: misericordia, compasión, bondad, fidelidad, amor. Todos van juntos, no se pueden separar, no se pueden independizar. Amor es el macro proyecto que incluye la misericordia. La palabra misericordia tiene un extenso campo de significados y puede evocar un sentimiento, una virtud social o una experiencia religiosa. Son los tres niveles desde que se va a plantear el amor y la misericordia. A nivel personal, una vivencia, una experiencia. Pero el amor no es un asunto meramente personal o bilateral. Es un asunto social. Cuando el amor se lleva a la sociedad, el amor se llama justicia. Entonces, un amor que no se traduje en justicia no es amor. Por eso, al desligar la palabra amor de los conceptos hermanos afines que se deben entrelazar y jamás separar, es que construimos verdaderamente la idea del amor de Dios. Al romperlos, al separarlos, al independizarlos, exponemos a que las palabras se vacíen, se vuelvan huecas y se llenen de ideas equivocadas. El amor o la misericordia tiene que convertirse en una estructura de vida humana, porque la sociedad no está basada en el amor, sino en la violencia y en la injusticia. Y la sociedad está diseñada para que prevalezca no el que ama, sino el que tiene más poder. Por eso Jesús es el ejemplo supremo de cómo la sociedad mata el amor. La sociedad no promociona al que ama, promociona al fuerte, al violento. Y por eso todos, y quizás los más antiguos de edad, pues nacimos en contextos sociales donde se nos enseñó a privilegiar la fuerza, el poder, el dominio, el golpe, porque en la sociedad estudiantil que vivíamos, en la escuela que teníamos, podíamos prevalecer y tener un nombre no en la medida que respetábamos, que amábamos o éramos misericordiosos, sino en la medida que éramos buenos para darnos en el recreo, agarrarnos a trompadas, ¿verdad? ¿Y quién prevalecía? ¿Quién tenía en la escuela renombre, respeto? Pues el que era bueno para fajarse, porque la sociedad ha premiado siempre eso y sobre eso ha construido. Eso es lo que trata de decir Génesis, cómo se degeneró el amor original del Edén y terminó convirtiéndose en violencia. Caín mata a Abel y luego se estructura socialmente una sociedad de violencia. Jesús es el ejemplo de una persona que decidió vivir, construir y relacionarse sobre la misericordia, el amor, el respeto, la solidaridad, la fraternidad. ¿Qué hizo la sociedad? Y aún más, ¿qué hizo la religión con eso? Matar esa experiencia de Dios, matar esa práctica religiosa de Jesús. ¿Qué hace Dios? Lo que hace es resucitarlo, para dejarnos en claro que el compromiso de Dios es con una sociedad que se construye a partir de Jesús, a partir de su práctica de amor, de solidaridad, de misericordia. ¿Parece debilidad? Sí. Y los que hemos nacido en contextos fuertemente machistas y hemos tratado de resolver siempre todo por el camino de la fuerza que acabo de explicarles, pues nos encontramos con un desafío enorme en Jesús, donde la salvación
no es meramente la salvación de una cuestión futurista, es la salvación de un modo de ser hombre, la salvación de un modo de ser persona, salvación de un modo de ser sociedad, es salvarnos de un modo violento, asesino, cruel de ser humanidad. La salvación es pasar a una existencia como la de Dios, y la de Dios es amor. La de Dios es misericordia. Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso el Evangelio es un planteamiento humano basado en la misericordia. Ese sentimiento espiritual que tenemos, que nace de Dios, debe estructurarse socialmente. La palabra justicia y derecho serán las palabras hermanas al amor y la misericordia cuando éstas se traduzcan en la sociedad, para luego llegar a convertirse en una experiencia de vida religiosa, una experiencia de Dios. Debe la religión basarse en el amor misericordia, en el amor compasión. Y aquí tenemos un déficit muy, muy grande. La sociedad salvadoreña, incluyendo la iglesia evangélica, se ha dejado permear por la violencia. El evangélico promedio que llena los templos el día domingo es el evangélico que con gusto escribe en las redes: malditos que se van a ir al infierno, ojalá los quemen y los maten a todos, hablando de pandilleros, hablando de gente que ha hecho mal. El mayor daño, por ejemplo, que la violencia pandilleril provocó en el país en los últimos 20 años, no es solo haber matado a nuestras familias, no es solo haber llenado de luto nuestros hogares. Hicieron algo peor, y es convertirnos en ellos, hacernos a su imagen y semejanza. Por dentro vamos llevando los mismos sentimientos que ellos tenían y que nos sembraron a través de sus actos, a través de sus acciones. La iglesia no fue capaz en ningún tipo de pastoral ayudarnos a sanar esas heridas, ayudarnos a cubrir el asesinato de una mamá, de un papá, de un hermano, de un hijo. La pastoral de la iglesia nos hizo vendar los ojos, nos hizo remitirlos a la eternidad, y en todo caso que asumiéramos las actitudes genéricas de la sociedad salvadoreña respecto a esta problemática. Pero no nos ayudó a tener misericordia, no nos enseñó el amor, no nos enseñó la compasión. Y entonces la iglesia evangélica comparte con la sociedad civil, la sociedad salvadoreña, el mismo deseo de venganza, de furia, de cólera, y podemos estar en los templos alabando al Dios de amor, pero en la cotidianidad deseando que esos pandilleros malditos nunca más vuelvan a salir y se frían en el infierno. Y lo decimos con una naturalidad, así como decimos Dios es bueno, bueno es Dios, así decimos también. ¿Dónde está esa ruptura? ¿Dónde nos alejamos? ¿Dónde nos distanciamos del Evangelio de Dios? ¿Dónde rompimos con Dios y comenzamos a representar los intereses del mundo? Claro, eso no quita el dolor, el sufrimiento que provocaron toda esta gente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, desde el Evangelio, desde la misericordia de Dios, ¿qué debemos sentir? ¿Qué debemos sentir como iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia? La parte social. ¿Y qué debemos celebrar en el culto frente a esto? ¿Qué debemos sentir? ¿Qué debemos promover a nivel social? ¿Y qué debemos? Perdón, ¿a qué hora empecé, hermanito? Disculpen. Quiero llegar a la hora porque a mí si no me paran
La misericordia, si bien es una emoción, y en hebreo se dice regen o rajamín, es un nombre vinculado a las entrañas o a la víscera del hombre, en especial al útero materno. Tener misericordia es comportarse como madre. De ahí viene la palabra misericordia. Es un sentimiento amoroso y creador que liga a las personas por lazos de sangre, matriz y corazón. En griego se dice octrimos, afecto, y esplanja, entrañable, las entrañas. Pero como la mentalidad bíblica, cuando usted tiene una emoción fuerte, la siente aquí. Aquí siente como el golpe, va, y dice, ay, me dolió el estómago del susto. Por eso para el mundo bíblico, los sentimientos estaban aquí en las vísceras, en las entrañas, no en el corazón, porque aquí es donde uno siente la cólera, el enojo, la alegría, el dolor, el susto, ¿verdad? Vamos. Aquí hay palabras hermanas que forman parte de este conjunto de palabras, familias que no deben separarse. La clemencia, la actitud de aquel que no juzga ni castiga con rigor, sino que moderando la ira o empleándola con un fin medicinal, está siempre pronto al perdón. La compasión viene de compadecer, compartir el sentimiento, la solidaridad afectiva. En esa línea avanza el misericordioso, que no solo se compadece, sino que ofrece un gesto positivo y gratuito. Las grandes narraciones del Evangelio y las grandes afirmaciones de Dios en el Antiguo Testamento van ligadas a esto, hablando del Padre que todos los días se asomaba al horizonte por si regresase su hijo, tal vez. Ese hijo que anticipadamente había deseado la muerte del padre y se había llevado la herencia. El padre no actuaba como administrador, no actuaba como empresario, no actuaba como alguien de bienes raíces, actuaba como padre y mantenía viva la esperanza que el hijo regresara, porque para el padre más importante que los bienes era su hijo. Y cuando lo ve y viene desfigurado, irreconocible, el amor sabe reconocer al amado, aunque exteriormente venga irreconocible, y dice, y fue movido a misericordia, fue movido a compasión. Es José cuando ve a sus hermanos. No ve a los envidiosos, no ve a los que le hicieron daño, no es que se haya olvidado, no es la pérdida de memoria, porque el perdón no es olvidar. Eso es una frase mentirosa, engañosa, es una falacia, un sofisma. El amor no es olvidar, no, el amor es recordar. El amor es recordar, pero recordar con otro código, recordar con otras claves. El amor es recordar, pero ya no para que la herida vuelva a suturar, sino para traer a esas personas que le tenemos solidaridad afectiva, traerles un futuro. Y José así se ve y les dice, tranquilo, les dijo, sé que ustedes me vendieron, pero sé que no fueron ustedes, fue el Señor, porque el Señor quería promover la vida. José había encontrado maneras de releer su historia y descubrir, desentrañar dentro de esa historia de dolor propósitos. Y él
los ve con misericordia, hasta que hay un momento que no aguanta, se desnuda ante ellos, se despoja de sus vestimentas señoriales y se presenta como su hermano. Soy yo, José, su hermano. La misericordia y la compasión nos devuelven la humanidad, más allá de rangos, títulos, posesiones, ornamentos, reconocimientos. Todo este conjunto de palabras nos devuelve humanidad, que es lo que Dios nos dotó al principio. Y fue el hombre un ser humano, fue aquello un ser humano. Y al crear a la mujer, el hebreo se encarga de vivir la alegría de que dos seres humanos se encuentren, se complementen y digan, esto es lo que Dios quiere, la comunión humana. La empatía, de pathos, en griego es pasión, implica una comunión de sentimientos. La misericordia es empatía, pero implica también una acción de ayuda. Todo esto que ustedes ven aquí, lo vemos en todas las parábolas. La del samaritano, por ejemplo. La indiferencia, la religión puede provocar indiferencia. Lo dice la parábola. El sacerdote y el levita se desentendieron de la situación humana, de la necesidad humana, porque la religión puede llegar a convertirse un fin en sí misma y desentenderse de las problemáticas humanas, desentenderse de los sufrimientos humanos y de las necesidades humanas. La clemencia, la compasión, la empatía, el amor, la misericordia nos devuelven la sensibilidad de Dios hacia el mundo de las necesidades humanas. La iglesia ni el cristianismo no son fines en sí mismos, ni siquiera son realidades, digamos, que representan intereses divinos. El interés divino es la vida humana. La religión tiene sentido de existir cuando canaliza la bondad de Dios a las necesidades humanas, no cuando se abstrae de la vida humana, de la sociedad y de las situaciones de muerte, violencia, pobreza, abandono, soledad que se vive. No somos una cueva de refugio. Hemos de salir, cual Jesús, a la sociedad con clemencia, compasión y empatía. La piedad, sentimiento de pena dirigido a los que sufren un dolor con el deseo de ayudarlos. La misericordia es sin duda piedad, pero implica ayuda a los necesitados. A veces la piedad la hemos aislado al separarla de este conjunto de términos hermanos, la vemos casi como una virtud de una religiosidad personal, casi ligada a una manera de vestir, ¿verdad? Y sentimos que esa persona es bien piadosa, bien religiosa, bien beata. No tiene nada que ver con eso la piedad. Es sufrir, es sentir dolor por el extraño, por el otro, por el que no tengo nexos que me despierten necesariamente un vínculo afectivo. Simplemente la condición del otro me golpea, me arrastra, siento pena y dolor por lo que está atravesando y nos movemos, nos dinamizamos. La iglesia, en términos generales, ha fallado en entender para qué existe. La ternura, la actitud cariñosa y protectora dirigida en especial a los más débiles. La misericordia es ternura entrañable, pero con matices distintos, pues implica también un compromiso activo. Esta es una palabra que muchos en nuestra formación no la conocimos. Como vengo diciendo, ni a nivel familiar ni a nivel social
no fuimos formados con ternura. Es una palabra extraña para muchos de nuestra edad. Por eso nos formaron un poco toscos, agresivos, duros, y sobre todo si éramos varones, ¿va? ¿Qué es eso de andar chillando? ¿Qué es eso de andar con las lágrimas como que somos niñas? O sea, eran las palabras con las que se nos llenó desde pequeño, y no entendemos esto de la ternura que descubrimos cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos a Dios, cuando Dios dice: a mí se me mueve el corazón, se me estremecen, dice el profeta Oseas, y no puedo resistirme, no. En buen diríamos, me volvés loco, no puedo dejar de amarte, estoy apegado a ti. Y llora. Oseas y Dios lloran en el libro por el dolor de la ruptura del pueblo. Cuando leemos los evangelios, encontramos a un Jesús muy tierno en diferentes facetas. Para sanar, para reconstruir, para reconciliar, Jesús no usará la fuerza, no usará la violencia, usará la ternura. Sigamos. Ahora, pasando cómo la misericordia y el amor pasan a la vida social, porque lo anterior es en el mundo de sentimientos, de pensamientos, de lo que es nuestra interioridad. Pero esa interioridad no puede quedarse en una mera intimidad aislada, tiene que salir y articularse en nuestras relaciones, vínculos, porque por definición estas palabras son interrelacionales, son intersociales, son palabras que nos vinculan. Por eso ese cristianismo al que nos ha llevado el modelo de ser iglesia: yo con Dios aquí en mi cuarto estoy feliz, tranquilito. A eso hemos llegado, a esa expresión hemos llegado muchos frente a la incomprensión de las grandes virtudes que nacen del amor. Pero por definición, Dios es relacional, y quien sigue a Dios ha de ser relacional. La misericordia es justicia, mishpat, protección a los pobres, pero también es gesed, la misericordia, fidelidad al pacto o alianza de Dios con el ser humano y entre ellos. La alianza con Dios realmente no es una simple alianza con Dios, no, es alianza entre nosotros. Se dice con Dios porque nos comprometemos con Dios a velar por los demás. Pero la alianza fundamental es una alianza de ser una sociedad distinta a las demás. No matarás, no, todos los mandamientos y las disposiciones en la Torá apuntan a una sociedad nueva, apuntan a una sociedad diferente a Egipto, diferente a Mesopotamia, diferente a Babilonia, que a nivel social tenga una estructuración distinta. Por eso es que en Israel no habían muchas cosas que habían en las demás naciones. En Israel no había rey. Yahvé era el rey. Cuando Israel pide un rey, está replanteando las relaciones de poder al interior de Israel, y será una traición. De hecho, dirá Amós que allí empezó todo el declive de Israel. Todo empezó en Gilgal, dice el profeta, para recordar la debacle. En Israel no había ejército. En Israel no había templo. En Israel no había palacio. En Israel no existían instituciones de poder
concatenados y unidos entre sí para producir una opresión social. El palacio y el rey, el templo y los sacerdotes, el ejército y los generales. Cosas comunes a las naciones. En Israel no había. En la Torá no aparecen. Todo eso llegará en el camino. Es la traición a la alianza. Cuando Israel pide todo eso, cuando Israel hace todo eso, está violando la alianza, porque está diciendo con el pueblo: queremos ser como las demás naciones. Están renunciando a ese vínculo. En el camino se degenerarán los tres sistemas: el militar, el político y el religioso. La gesed, la misericordia, la justicia desaparece del entorno social. Y la religión se vuelve un asunto de piedad intimista, un día a la semana o días a la semana, o de visita a un lugar sagrado. Pero deja de ser un asunto de vida, de relaciones, de cotidianidad. Lo que nos ha pasado en el mundo evangélico, que somos evangélicos en las cuatro paredes, saliendo de ahí en todos los ámbitos. Los valores que practicaremos son los valores practicados por los espacios en que nos movemos. No hay la luz del evangelio enseñándonos una manera distinta. Eso lo van a reclamar los profetas. Cuando aparezcan los profetas, lo que van a reclamarle a Israel es el abandono de la alianza, el haber convertido la religión en un asunto intimista, protocolario y del templo, pero que han olvidado las condiciones de la alianza frente al extranjero, a la viuda y al huérfano. Es decir, a nivel social, Israel se comporta como las demás naciones, y lo paradójico, irónico y detestable para los profetas es que de manera simultánea están adorando a Yahvé, un Dios de los marginados, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Entonces los profetas dirán: esto no es adoración, esto no es culto, esto Dios no lo acepta, esto Dios no lo quiere, esto es, le dan a Dios deseos de vomitar. Y de ahí vienen las reacciones históricas de matar a los profetas. Tenemos estas palabras que a nivel social deben de estructurarse: la beneficencia, filantropía, la beneficencia, benefacer, hacer el bien, como la filantropía, amor al hombre, tema que aparece en Tito 3:4. Es decir, la sociedad debería existir para que prevalezca el bien humano. Se los dejará en claro Jesús a los religiosos de su época cuando ellos se molestan porque sus discípulos han cortado trigo en un día sábado. Y Él les recuerda que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, dejándole en claro que toda institución, por muy religiosa que sea, no digamos la política, la jurídica o la militar, debe estar para el servicio del hombre. El hombre, la persona humana, es el interés de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa en la tierra que refleja a Dios: el ser humano. Lo único. ¿Por qué prohíbe Dios la idolatría? No la prohíbe porque Él tenga celos de que otro Dios le quite importancia. No es narcisismo. Es que el ser humano quiere sustituir las imágenes de Dios que realmente le importan a Dios, que somos nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios. Entonces no necesitamos estar creando imágenes de Dios, porque Dios ya la creó. Tenemos que aprender a vivir para la imagen de Dios, que somos nosotros. Pero al ser humano le es más fácil crear imágenes
ya sea físicas, ontológicas, mentales, religiosas, políticas, y hacer de esa la imagen que absorbe nuestra atención, y la imagen de Dios, que es el niño arraposo, la mujer violentada, el anciano abandonado, el hombre que le aplican la injusticia, la sociedad hundida, no atrae nuestra atención, y es esa la imagen de Dios. La alianza y el pacto tiene que ver con cuidar esa imagen de Dios, que nosotros no lo estamos haciendo. El sistema no está diseñado para cuidar a la persona humana, sino para cuidarse a sí mismo. Y la iglesia, en coherencia con Jesús, debería ser la que le devuelve a la sociedad esa atención, esa llamada profética, pero ella misma se ha convertido en un fin y ha olvidado la imagen de Dios. La fraternidad, la hospitalidad, la acogida a los necesitados. Sigamos. La justicia. Estamos hablando de términos que tienen que vivirse a nivel social. Esto ya no es de lo que siento, es lo que debemos hacer. Por eso decía: oh hombre, ¿qué pide Dios de ti pues? ¿Con qué me presentaré a Dios? Dice el profeta. ¿Con qué lo voy a complacer? ¿Con qué voy a hacer clic con Dios? Le voy a traer becerros, carneros, aceite, o voy a matar a mi propio hijo. Y dice: hombre, dice el profeta Miqueas, Dios ya te dijo que quiere amar misericordia. La primera fase, lo que siento. Hacer justicia, lo social. Este conjunto de palabras, cuando nos movemos desde la misericordia, lo que hacemos en la cotidianidad será diferente. Será esto. Por eso, incluso cuando vemos la vida de la iglesia, si vemos a la gente de afuera como candidatos a ser evangélicos, y por tanto hay que convencerlos y hay que traerlos para sumar números, no hemos entendido la buena nueva ni el evangelio. Cuando Jesús miraba a las multitudes, Él no miraba números como nos enseñan los programas norteamericanos. En esta población aquí hay 300,000, le voy a pedir el diezmo a Dios, 30,000, ¿qué hago de aquí? O sea, vemos las multitudes y los vemos como candidatos a ser evangélicos. Jesús nos enseñó que veía las multitudes y sentía compasión, y esa compasión lo impulsaba a una manera diferente de relacionarse con ellos, de amarles, de servirles, de ser con ellos, a tal grado que nosotros en el mundo evangélico no somos capaces de invertir un 5 en una comunidad si no vamos a obtener resultados cuantitativos. Todo gasto que hacemos es porque vamos a contabilizar personas para nuestra iglesia, y caemos en esa evangelización de la transacción. Yo siempre digo a los pastores: si un día el Señor les mueve a llevar alimento a una comunidad, no digan nada, solo sirvan, llénenos de amor, nada más. No hagamos de la misericordia una moneda de transacción. Les damos comida y ustedes adherencia religiosa. Eso no es misericordia. Eso es capitalismo llevado al campo de la evangelización. Necesitamos volver a la misericordia, donde no hay utilidad, simplemente vida, darnos.
De modo que se despierte amor en ellos, no miedo al infierno, no una deuda sentimental. Estoy comprometido porque estoy comprometido porque me trajo comida. No, no tenga ningún compromiso. Lo que Jesús hacía es que leamos a Jesús. Después de una jornada de trabajo, no hacía, quiero ver cuántas almas reuní. No, no era la contabilidad su interés, porque Él estaba para darse. La iglesia necesitamos volver al amor, porque este es el núcleo de Dios, de Jesús, y el núcleo para posibilitar y viabilizar una iglesia distinta a la que 100 años la mentalidad norteamericana mercantilista nos ha metido en la cabeza. Necesitamos otra iglesia, pero esta solo nace del amor. Solo unas dos más para terminar. A nivel de religión, lo que siento, lo que llevo a nivel social, se debe convertir en la celebración de fe. La misericordia es el rostro de Dios, es su revelación, y así aparece como nombre suyo en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra hebrea empleada en esa línea es gen, apiadarse, amar gratuitamente, que en el Nuevo Testamento tiende a traducirse por charis, gracia, e incluso como agape, amor generoso. Sigamos, aquí está. A nivel de comunidad, ¿qué debemos vivir? El amor, caridad, es vinculación con Dios y los hombres, la fe y fidelidad. Esa misericordia desembocan en la emuná, que es la verdad de Dios. No, la verdad de Dios no es esa idea loca que nos han metido en los evangélicos de quién tiene la doctrina verdadera, como que si la verdad se puede reducir a una proposición de conceptos. No, la verdad es la coherencia con el carácter de Dios. Esa es la verdad. ¿Quién está en la verdad? ¿Cuál iglesia es la verdadera? La que guarda coherencia con el carácter de Dios. La gracia y la gratitud. Quizá en el Antiguo Testamento hay más ley y en el Nuevo más gracia, pero tendríamos todavía que matizarlo. Pero la misericordia bíblica es siempre gracia de Dios a los hombres y de los hombres entre sí. Perdón es la misericordia que sigue ofreciendo un camino de vida a quienes han sido infieles a su vida. Nosotros necesitamos aprender a perdonar. No nos han enseñado a perdonar. Y como no nos han enseñado a perdonar, nos han dicho que perdonar es olvidar, renunciar a una facultad fundamental de ser humano, que es la memoria. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es abrir caminos de oportunidad a los que no han obrado correctamente. Muchos no estuviéramos aquí si no fuera por el perdón de Dios. No tuviéramos un Saulo de Tarso, un criminal de primera mano, si Dios no le hubiera enseñado el camino del perdón. La salvación, la misericordia es salvación, que en hebreo suele decirse Shalom, y Yeshua, Dios salve, nombre propio de Jesús, que es título de misericordia. Él salvará al pueblo de sus pecados. Es la reconstrucción, es deshacer una manera de ser humanos que no cuenta, que no agrada para Dios. Esa es la salvación. Ser salvos no es ir al cielo. Ser salvos es ser arrancados de una manera de existir antihumana, degradante, que no es la imagen de Dios. Es la imagen manchada, torcida y envenenada por el pecado. Ser salvos es recobrar. Por eso Pablo define la salvación como parecerme a Jesucristo, que es la imagen de Dios, hasta que seamos semejantes a Él.
Bien, quiero dejar aquí las reflexiones porque hay más que exponer, pero el amor es una manera que Dios nos propone de ser, de vivir, de existir, de construir, que no pasa por la violencia, la correlación de fuerzas, ni la imposición bruta, que es lo que la sociedad nos ha enseñado sobre quién prevalece. El amor apunta a un Dios que quiere una sociedad distinta, basada en este mundo de palabras que no se pueden separar, deben estar juntas. Y no solo de palabras, de ámbitos personales, sociales, espirituales. Solo así podemos ser una iglesia con carácter alternativo y que en 50 años le dé esperanza a la sociedad salvadoreña, porque la iglesia que en 100 años hemos construido es una iglesia que vive de espaldas a la sociedad. Es una iglesia a la que no le interesa realmente cómo están las condiciones de vida de las personas. Le interesan sus templos, sus cultos, sus cantidades, sus estadísticas, su dinero, su cuenta, su imagen, sus alianzas de poder. Y eso en 100 años nos va a aniquilar como iglesia, porque dejaremos de ser relevantes. Una iglesia con futuro es esta, la que nace del amor de Dios. Que el Señor me le bendiga. Pongámonos de pie unos minutos, vamos a pedir al Espíritu Santo, que es espíritu de amor, espíritu de compasión. El Espíritu Santo, más que querernos conectar con expresiones alucinantes de poder, nos quiere conectar con Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por tanto, interesado en promover una comunidad que encarne a Jesús, que le dé continuidad a Jesús. Lastimosamente, la tradición que nos ha llegado más del Espíritu ha sido de lo espectacular, de lo sobrenatural, y aún eso nos ha llevado a problemas gravísimos. Alfonso Ropero publicaba un artículo esta semana en España de la denominación más grande de los Estados Unidos, las Asambleas de Dios, muy ligada a una serie de prácticas ilegales y vergonzosas. Porque cuando el evangelio se vuelve dinero, poder y fama, se va a vincular a cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. El espíritu, más que a la espectacularidad, nos quiere conectar al carácter de Jesús. Padre, entrar al evangelio es convertirnos de procesos en que fuimos formados como personas, convertirnos de mentalidades que nos enseñaron a ser como iglesia. Es volvernos a Jesús, aunque no parezca espectacular, aunque no parezca una imagen de poder y grandeza, pero a la larga siempre es eso lo que va a resucitar. Y nosotros queremos eso, Señor. Porque la grandeza y el poder del templo un día se acabó en el año 70. Pero las comunidades que surgieron en Jesús fueron resucitadas. Señor,
Yo pido por esta comunidad que ha decidido dar un paso de desmarcarse de la vertiente del canal del río dominante de ser iglesia, que no quiere llenar los estereotipos religiosos de santidad eclesial, que no quiere embriagarse de cifras numéricas, que no quiere codearse con los grandes de la tierra, sino servir a los pequeños. Una comunidad así necesita mucho de tu Santo Espíritu. Pido, Señor, que tu rostro brille sobre el pastor Moisés, sus líderes, su familia, esta comunidad, que siempre esté dispuesta a caminar en contra de la corriente, a descubrir formas diferentes de vivir a Dios, más allá de los estándares que la religión nos ha moldeado a muchos. Y levanta en este país más iglesias alternas en sueños, en visiones, en prácticas, en corazón, en manos, en pies, en boca. Espíritu de Dios, sopla con tu aliento de vida para que siempre florezca, para que siempre haya un nuevo amanecer, para que siempre tu luz brille sobre ellos. Que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada adulto, como dice tu palabra, sobre toda carne, jóvenes y ancianos y niños, tengan sueños y visiones de ese mundo alterno, de ese mundo diferente que en Jesús tú has comenzado a recrear. Espíritu de Dios, tú que sostuviste a Jesús desde la encarnación hasta la resurrección, sopla sobre esta iglesia una y otra vez. Ayúdanos. Que el fluir de tu río de vida no cese. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga.